Iniciemos la lección de este domingo 22 de febrero en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Martirologio Romano. Primer domingo de Cuaresma, en el que, desde el ejemplo ofrecido por nuestro Señor Jesucristo, comienza el venerable sacramento de la anual observancia cuaresmal. Hoy nos sumergimos en el misterio del desierto, lugar de prueba y de gracia. Caminemos juntos por este sendero cuaresmal hacia la Pascua. Que el Señor nos conceda un corazón abierto a su renovación. Este primer domingo de Cuaresma nos sitúa al inicio de este tiempo litúrgico privilegiado, un camino de 40 días que evoca los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, los 40 días de Moisés en el Sinaí, y sobre todo, los 40 días de ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Es el umbral de una peregrinación interior donde la Iglesia nos invita a despojarnos de lo superfluo para revestirnos de Cristo. Este domingo, la liturgia celebra el misterio de las tentaciones de Jesús, confrontándonos con nuestra propia fragilidad humana heredada del pecado original, pero también con la victoria de Cristo sobre el mal. El desierto no es solo un lugar árido, es el espacio sagrado donde Dios purifica el corazón, donde el Espíritu nos conduce a combatir las tentaciones para emerger renovados. El tema central que nos une hoy es la renovación interior, que se concreta en la renovación sacramental. No se trata de un mero ejercicio ascético, sino de un regreso al Padre misericordioso, purificando el pecado, redescubriendo nuestro bautismo y viviendo la Eucaristía con mayor profundidad. Esta renovación no es abstracta, es un llamado concreto a transformar nuestro corazón a través de la conversión, para que la Pascua no sea solo un recuerdo, sino una realidad viva en nosotros. Ahora escuchemos con atención las lecturas de este domingo, dejando que la palabra penetre en nuestro ser. Primera lectura, Génesis capítulo 2 y parte del capítulo 3. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo. Sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Plantó el Señor Dios un jardín en Edén al oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos a la vista, buenos para comer. En mitad del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y mal.
La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable para lograr inteligencia. Tomó de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Esta lectura del Génesis nos sitúa en los orígenes de la humanidad, en el Edén, donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, infundiéndole vida. Pero la tentación irrumpe a través de la serpiente, símbolo del mal, llevando al primer pecado de la historia humana, el pecado original. La desobediencia que rompe la armonía con Dios, consigo mismo y con la creación. Este relato refleja la experiencia salvífica de Israel, recordando cómo el pecado entra en el mundo, pero también anticipando la promesa de redención. El salmo con el que respondemos a la palabra de este día es el Salmo 50. El salmo penitencial por excelencia, el Miserere, y une la confesión del pecado con la súplica de purificación, eco del arrepentimiento de David, pero también de nuestra propia necesidad de misericordia. Hagamos de este salmo nuestra oración preferida para pedir perdón a Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura, Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a ello, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado por una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Tampoco hay proporción entre la sentencia condenatoria por un solo pecado y la justificación que da la vida. Pues si por la transgresión de uno solo la muerte se instauró por medio de ese uno, con mayor razón los que reciben el derroche de la gracia, el don de la justificación, reinarán en la vida por medio del único Jesucristo.
En resumidas cuentas, como por la transgresión de un solo hombre la sentencia condenatoria alcanzó a todos, así también por la justicia de un solo hombre, el veredicto de la justificación alcanza a todos para dar la vida. Pues, como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, todos quedarán constituidos justos. Este texto de San Pablo en su carta a los Romanos expone la teología de la salvación, contrastando el pecado de Adán con la gracia sobreabundante de Cristo. El texto responde a las comunidades cristianas primitivas, afirmando que la muerte espiritual por el pecado es vencida por la vida en Cristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. San Mateo, escribiendo para una comunidad judeo-cristiana, presenta a Jesús como el nuevo Israel que vence donde el pueblo falló. El desierto evoca el éxodo y las tentaciones reflejan las pruebas de Israel. Estas lecturas forman una unidad profunda. El Génesis muestra el pecado original. El Salmo clama misericordia. Romanos contrasta a Adán con Cristo y el Evangelio revela la victoria de Jesús sobre la tentación. Juntas invitan a una transformación del corazón, a la conversión, a la confesión sacramental para purificar el pecado. Exhortan a renovar el bautismo, recordando nuestra identidad filial, y disponen a una Eucaristía más consciente, donde recibimos el pan de vida eterna. Entremos ahora en una lectura de esta palabra
centrada en el Evangelio, pero iluminada por las otras lecturas. Y dejémonos transformar por la palabra. El Evangelio nos habla que Jesús, tras su bautismo, es llevado al desierto. Ayuna 40 días y enfrenta 3 tentaciones del diablo: convertir piedras en pan, es decir, satisfacer necesidades materiales; tirarse del templo, es decir, probar a Dios; y adorar al diablo con tal de obtener un poder mundano. Jesús responde con la Escritura, venciendo y revelando su mesianismo no como poder terrenal, sino como obediencia filial al Padre. El Evangelio revela a Cristo y su misterio pascual. Cristo, el nuevo Adán, vence el pecado donde el primero cayó. Sus tentaciones prefiguran su pasión. El hambre evoca el pan eucarístico. La prueba del templo evoca la confianza en el Padre en la cruz. El poder evoca el rechazo de un reino mundano por el reino de Dios. Y en su victoria anticipa la resurrección, desbordando gracia sobre nosotros, como dice San Pablo. Además, el Evangelio nos interpela sobre nuestra identidad como hijos de Dios. En el bautismo somos configurados con Cristo, pero el desierto cuaresmal nos recuerda nuestra fragilidad. Las tentaciones nos llaman a redescubrir esta identidad. No vivir solo de pan material, sino de la palabra. No tentar a Dios, sino confiar como hijos. Y adorar solo al Padre. Medita en tu bautismo esta semana, recordando tu dignidad de hijo de Dios. Del mismo modo, el Evangelio llama a una purificación concreta y a la reconciliación sacramental. El pecado original nos hace vulnerables como Adán y Eva. Las tentaciones de Jesús nos muestran el combate espiritual. Purifiquemos el corazón del apego material, de la presunción, de la idolatría del poder. Acude a la confesión, sacramento de misericordia, para que, como el Salmo, Dios cree en ti un corazón puro. Esta palabra que hemos escuchado nos dispone a una comunión más consciente y transformadora. Jesús rechaza el pan milagroso para ofrecernos el suyo en la Eucaristía. En el desierto, Jesús prepara su entrega total. En la misa recibimos su cuerpo, fuerza contra la tentación. Vive la Eucaristía no como rutina, sino como encuentro transformador con el victorioso. Miremos ahora el misterio con fe. Imagina a Jesús en el desierto, solo, ayunando, venciendo por nosotros. Y déjate transformar. Su victoria es tu victoria. Su obediencia
te hace a ti hijo. Señor Jesús, que venciste en el desierto, fortalece nuestro corazón en la prueba. Purifícanos del pecado, renueva nuestro bautismo y haznos dignos de tu mesa. Y como ya lo sabes, la palabra no se queda solo en la meditación, sino que hay que concretizarla. Esta semana practica el ayuno, el cual te fortalecerá para vencer el mal y para hacer el bien. Dedica tiempo al silencio para el combate espiritual. Acude a la confesión para reparar el pecado. Realiza un acto de caridad regresando al Padre y participa en la Eucaristía con mayor conciencia, pidiendo renovación. Escuchemos también a los santos que nos guían con su doctrina y con su vida en nuestra renovación bautismal. San Agustín en sus comentarios nos dice: te fijas en que Jesús fue tentado y no te fijas en que venció. Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconócete también vencedor en Él. Esta victoria nos invita a la renovación del corazón, confiando en Cristo para superar nuestras tentaciones, purificando el pecado heredado. San Juan Crisóstomo en sus homilías sobre Mateo explica: Cristo permitió ser tentado para enseñarnos a vencer, para que no nos avergoncemos de las tentaciones, sino que luchemos con la palabra de Dios. Esto refuerza el combate espiritual, llamándonos a la reconciliación sacramental como arma contra el mal. Santo Tomás de Aquino afirma que Cristo quiso ser tentado para darnos auxilio contra las tentaciones, para llenarnos de confianza en su victoria. Esta certidumbre nos impulsa al redescubrimiento del bautismo, donde somos injertados en su obediencia. Santa Teresa de Jesús, en su camino de oración, nos enseña la humildad ante las tentaciones. El amor, para que sea auténtico, debe costarnos, recordándonos que la Cuaresma es tiempo de purificación interior para una comunión más profunda. También la Iglesia en el Catecismo nos ilumina. El pecado original es un pecado transmitido por propagación. La tentación es una consecuencia del pecado original que ha herido nuestra naturaleza. Pero la gracia de Cristo sobreabunda, invitándonos a la esperanza pascual a través de los sacramentos. Y el Papa Benedicto XVI nos recordaba en el año 2013 que la Cuaresma es un tiempo favorable para redescubrir la fe en Dios. Implica una lucha, un combate espiritual. Y San Juan Pablo II, en su mensaje para la Cuaresma del 2002, enfatizaba: la Cuaresma nos conduce a las celebraciones del misterio central de la fe, un tiempo de conversión y renovación espiritual, llamándonos a la renovación bautismal
como preparación para la Eucaristía. Estas enseñanzas refuerzan el tema central de la palabra hoy: purificación, regreso al Padre, centralidad sacramental. El eje temático de este episodio es la renovación del corazón, purificando el pecado como Adán, combatiendo espiritualmente como Jesús, regresando al Padre en misericordia. Redescubramos el bautismo como fuente de identidad. Reencontremos la confesión como puerta de gracia y hagamos de la Eucaristía el centro transformador. En síntesis, este domingo nos sumerge en el desierto para emerger renovados, vencedores en Cristo. Te invito a hacer silencio, cierra los ojos, respira la gracia. Acude esta semana a la renovación sacramental. Confiesa tus pecados, renueva tu bautismo en oración y comulga con fe y devoción. Padre eterno, que en Cristo venciste el mal, purifica nuestros corazones, renueva nuestra vida sacramental y condúcenos a la Pascua eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna.